les voy a introducir por qué este tema es un tema de mi interés y cómo llegué aquí. Hace muchos años inició o se gestó un proceso de desarrollo de un concepto que antes llamábamos balance social. Esto nació desde la OIT, fue acogido en muchos países de Latinoamérica y fue como el concepto y la metodología precursora de lo que hoy conocemos como responsabilidad social empresarial. A mí ese tema siempre me interesó y lo incorporamos dentro de los servicios que nosotros tenemos en la agencia, en CSK. Y eso, digamos que eso es un componente de la conferencia de hoy. La otra situación es que, bueno, nosotros a lo largo de estos años, CSK tiene 30 años, este año cumplimos 30 años de existir, de haber fundado la agencia, en una época en que todavía era un servicio prácticamente inexistente, así es que fuimos construyendo un concepto de servicio, de cómo podíamos dar servicios de relaciones públicas particularmente a empresas privadas. Y nuestra selección no fue casual, sino básicamente porque sí había relaciones públicas dentro de las instituciones del Estado, pero no en las empresas privadas, era un tema nuevo para el sector privado. Entonces, desde el balance social fuimos evolucionando en un servicio que estaba asociado a la responsabilidad social empresarial. Entonces, este tema ha sido muy importante para CSK, pero no solo como un servicio a nuestros clientes, sino también como una metodología y una filosofía y un modelo de gestión de nuestra empresa. Hoy yo no voy a hablar de la empresa, pero les quiero contar eso para que entiendan por qué por qué estamos en esto. Hace más o menos 5 años, un grupo empresarial, un grupo de empresarios costarricenses decidió crear una asociación que está enfocada en trabajar con los gobiernos de turno, cualquiera sea el gobierno, en gestionar distintos esfuerzos en pro de buscar un acercamiento entre lo que nosotros consideramos que es el potencial de desarrollo del país y la realidad del país. Entonces definimos 5 ejes de trabajo y el primer eje de trabajo que definimos fue el eje del combate a la pobreza. Esta asociación se llama Horizonte Positivo. Ahora en la presentación van a ver cómo se conectan estas dos cosas. Entonces, bueno, yo me involucré en Horizonte Positivo desde su nacimiento, soy miembro de la junta directiva y en Horizonte Positivo hemos trabajado el tema de combate a la pobreza durante estos primeros años de existencia de la asociación. Y eso nos llevó a crear un esfuerzo conjunto, o sea, una alianza público-privada con el gobierno de la República, Horizonte Positivo, y una oficina de la Universidad de Oxford que se llama OFI, que es una oficina que está dedicada a promover, es una iniciativa, digamos, para promover el combate a la pobreza también. Y ellos desarrollaron una metodología de medición de la pobreza, que está inspirada en la filosofía de Amartya Sen. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído algo sobre Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pero que fundamentalmente está enfocado en el trabajo de la pobreza, o sea, de entender las dimensiones económicas y sociales del tema de la pobreza. Entonces, todos estos componentes nos llevaron a la presentación que les voy a hacer. Digamos que la intersección entre la comunicación, las relaciones públicas, el tema de la responsabilidad social y el tema del IPM empresarial, que es el modelo de medición de la pobreza que Costa Rica adoptó desde el año 2014, ese es el tema de la conferencia. Y es fundamentalmente cómo el IPM puede, y el IPM empresarial particularmente, puede ser un escalón más en el proceso de fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial.
Como les decía, estamos partiendo de algo que es una preocupación, que ha sido una preocupación del país desde hace mucho tiempo, y también que Costa Rica ha demostrado una enorme incapacidad de incidir efectivamente en el tema de la pobreza. Tenemos, bueno, yo no voy a profundizar mucho en esto, pero tenemos una situación compleja en donde año a año entra gente digamos, a situación de pobreza, salen otros y hay una situación de inestabilidad, de incapacidad de entender bien no solo los orígenes, sino sobre todo cómo hacer efectivos los esfuerzos para que esto tenga un resultado. Okay. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Y aquí es un tema que nos lleva a la conferencia de hoy. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, históricamente hemos pensado que la responsabilidad es del Estado, ¿cierto? Son los programas del IMAS, son los programas de educación, y siempre que pensamos en el tema de la pobreza, pues pensamos en los esfuerzos de ayuda social, en los esfuerzos. Y bueno, más recientemente el sector privado ha hecho o ha desarrollado varias iniciativas que van en esa dirección, y algunas iniciativas bajo la sombrilla de lo que nosotros conocemos como la responsabilidad social empresarial. Yo tomé una cita que me parece muy interesante, como me pareció interesante. Ustedes todos leen a Diego Delfino, supongo, ¿verdad? Y en el 30 de marzo, justo en el contexto de las últimas horas de la campaña electoral, Jimena Miranda publicó un artículo, lo publicó Diego Delfino, y yo extraje esta cita que me pareció que era bien interesante, porque ella habla de que estaba buscando una forma de definir una metáfora para definir a Costa Rica como una nave de dos motores. No hay posibilidades de que un motor solo resuelva todos los desafíos que tenemos como país, sino que se requieren realmente los dos motores, el motor del sector privado y el motor del sector público. Ahora, el sector privado, y yo no voy a hablar aquí de la responsabilidad individual, porque en realidad hay una responsabilidad individual que está por encima de todo esto, pero sin embargo, desde el punto de vista institucional, pues definitivamente para el abordaje del tema de la pobreza, yo estoy convencida de que tiene que haber una conjunción, una combinación de esos dos motores, el público y el privado, como sectores que compartimos una responsabilidad. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta del sector privado? Bueno, normalmente, o sea, hasta ahora, la respuesta del sector privado ha sido desde el enfoque de la responsabilidad social empresarial. Pero entendemos la responsabilidad social de distintas maneras. Y hay muchas organizaciones y nosotros tenemos como comunicadores la oportunidad de trabajar en responsabilidad social. Y hay muchas organizaciones pues, que hacen o que desarrollan actividades de filantropía, por ejemplo, y lo meten dentro de un modelo de responsabilidad social. O lo que nosotros en relaciones públicas llamamos licencia social para operar, que son programas de impacto social, que son de mucho valor, pero que no necesariamente los podemos catalogar como responsabilidad social. Entonces, ¿qué es responsabilidad social? ¿Cuál es el enfoque que nosotros, o que yo quisiera compartir con ustedes esta noche? La responsabilidad social es cuando una empresa o una organización asume el compromiso de operar, o sea, de gestionar su negocio o su actividad de una manera responsable con la sociedad. Esto es algo relevante para sus públicos. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque en relaciones públicas y en comunicación, realmente nosotros nos enfocamos en esa vinculación, o sea, en establecer y fortalecer y nutrir la relación y los vínculos de la organización con sus distintos públicos.
¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, esa relación puede nutrir y debe estar, digamos que tamizada por este principio, que es el principio de la responsabilidad social. Responsabilidad social, además, no es, como yo les decía, un conjunto de iniciativas, un conjunto de programas. En realidad, responsabilidad social, como la entendemos hoy, es un modelo de gestión de la empresa. Es más, hay empresas sumamente responsables socialmente que no tienen ni un solo programa de donación. Solamente se enfocan en hacer correctamente en gestionar correctamente su accionar, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la producción y comercialización de sus servicios o productos, porque son éticos, de principio a fin, etc. O sea que una organización perfectamente podría ser socialmente responsable sin tener programas de donación o de filantropía o de, ¿verdad?, de esa naturaleza. Entendiendo esto de esta manera, la empresa que asume la responsabilidad de sus impactos éticos, sociales, ambientales, y no solo por los resultados productivos. O sea, históricamente acostumbrábamos a medir la gestión de una empresa privada por sus resultados para los socios. O sea, nos fue bien. ¿Cuál fue el balance? Es más, tradicionalmente se publica un balance anual, ¿verdad? Una memoria, un informe anual, y siempre pues el contenido de esa memoria era fundamentalmente cómo nos fue en la gestión, cuál fue el balance económico. Bueno, la visión de responsabilidad social nos lleva a un balance en todas las áreas. Y hay un compromiso entonces de responsabilidad que va más allá de la responsabilidad con los socios. Y justamente para entender eso, bueno, ya yo les mencioné esto, ¿verdad? O sea, no es filantropía, tampoco es una forma de proyección. ¿Y por qué yo quiero enfatizar esto? Bueno, porque no hay problema con la filantropía, en buena hora. Si una organización, si un individuo, si ustedes quieren colaborar y sacar dinero, donar, contribuir con una causa, eso es perfecto, pero eso no podemos catalogarlo como responsabilidad social. La responsabilidad social va más allá, es mucho más profundo. Y esto, cuando les hablaba del balance, o sea, que estamos hablando de una gestión de una empresa que va más allá de su balance económico, o sea, sus resultados productivos del año, tiene que ver con este concepto. Antes, y voy a usar, y discúlpenme que use un concepto en inglés, porque en realidad no hay una palabra para traducir este concepto, y lo usamos así, en itálica, porque siempre lo usamos ahora para explicar la parte interesada, que es la forma de traducir el stakeholder. Pero antes un stakeholder era quien tenía una acción de una compañía, ya sea una compañía, una empresa de capital público o una empresa de capital privado. O sea, cuando hablamos de capital público son esas que las acciones se comercian en las bolsas, ¿verdad? El stakeholder era el que tenía una acción, o una o muchas, o un paquete de acciones de una compañía. Hoy día, el stakeholder es una parte interesada, o sea, es alguien que tiene un interés en esa compañía. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene una afectación positiva o negativa, pero una afectación por el quehacer de esa empresa o de esa organización. Y entonces cambiamos el concepto de stakeholder desde la responsabilidad social empresarial. O sea, ya la parte interesada va mucho más allá. Ahora, este es como el marco general conceptual del tema de la responsabilidad social, y que yo quisiera proponer hoy que lo enriquezcamos con el tema del IPM. Ahora, en la cadena de valor de una organización o de una empresa hay muchos
o sea, muchos compromisos con públicos como cuáles. Bueno, usando los ejemplos que ustedes, que los compañeros de ustedes presentaron hoy. Clientes, colaboradores, las instituciones públicas que regulan el ejercicio o la actividad de esa empresa, los aliados de negocios, los socios, los proveedores, o sea, es una gran cantidad de partes interesadas o de públicos o de stakeholders también. En esa cadena de valor, los colaboradores son probablemente uno de los públicos que más se puede beneficiar, es uno de los públicos más cercanos, de mayor impacto en los objetivos de cualquier organización. A veces nos equivocamos pensando que para una empresa lo más importante son sus clientes y en realidad eso es un concepto totalmente errado. O sea, los colaboradores son los que hacen que una organización sea exitosa, exista, subsista, crezca y se desarrolle. Su talento es el que va a generar todas las oportunidades en las otras relaciones de una organización. Entonces, si los colaboradores son tan importantes, también los colaboradores son el grupo o el stakeholder que más se puede beneficiar de la responsabilidad social de una organización, porque está más cerca, es el que está más cerca a la organización. En la medida en que la organización haga un trabajo responsable, en la medida en que la empresa o la organización gestione su trabajo y su quehacer desde una visión de responsabilidad social, hay una gran oportunidad. Bueno, justamente eso fue lo que nosotros descubrimos en el IPM, y en el IPM empresarial específicamente. Antes de contarles qué es el IPM empresarial y por qué es una oportunidad de llevar la responsabilidad social a otro nivel, más allá de lo que hasta ahora la conocemos, les voy a explicar qué es el IPM para partir de ahí. El IPM, entonces, como antes medio lo introduje, es el índice de pobreza multidimensional. O sea, es un índice que mide la situación de las carencias, la pobreza de la población. En Costa Rica, desde hacía décadas, la pobreza se medía fundamentalmente con base en el ingreso, en el ingreso económico. Pero eso resulta insuficiente para entender realmente cuando una familia, un núcleo familiar, está en situación de pobreza. Entonces, en el 2014, a través, bueno, se jugaron varias cosas, y por cierto, el actual presidente de la República tiene mucho que ver, o el futuro, pues, presidente de la República tiene mucho que ver con esto, porque en uno de los primeros contactos de Horizonte Positivo con el IMAS, o con el Ministerio de Desarrollo Humano, justamente con quien era el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, coincidieron nuestro director ejecutivo, el de Horizonte Positivo, y Carlos Alvarado, que ambos estaban leyendo un libro de Amartya Sen, y de pronto dijeron, vos, sí, me interesa, claro, y empezaron a hablar del tema del IPM. Y esto fue, digamos, como el detonante para generar una vinculación con el gobierno, que nos llevó a llevar a la vicepresidenta, a la segunda vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón, a una reunión en Alemania para que conociera del IPM, y de ahí se gestó un esfuerzo que fue récord en el mundo. En el mundo hoy día hay más de 100 países que aplican el IPM para la medición de la pobreza, y Costa Rica, Costa Rica es el país en donde se adaptó y adoptó el IPM de manera más rápida y más efectiva. Muchas razones para que eso sucediera. La primera es que tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, con una capacidad enorme y con un trabajo histórico responsable en materia de investigación, y con una data que en otros países no existe, con esa calidad. Segundo, pues que el gobierno estuvo totalmente dispuesto e interesado
y se comprometió con este esfuerzo. Y tercero, que había una pata de una organización privada que tenía la capacidad de gestión para empujar y ayudar y colaborar y complementar al gobierno en este esfuerzo. Entonces, a través de esa combinación se creó un acuerdo entre el gobierno de la República, Horizonte Positivo, y la OFI, que es la Iniciativa para el Desarrollo Humano y Pobreza de la Universidad de Oxford, que es la entidad que desarrolló el IPM, el Índice de Pobreza Multidimensional. Y este acuerdo nos ha permitido ya medir la pobreza durante 3 periodos, o sea, 3 años consecutivos, usando el IPM, el Índice de Pobreza Multidimensional. Bueno, ya mencioné al INEC. El INEC es el responsable de implementar la encuesta. La encuesta es la ENAO, que es la encuesta de hogares que el INEC aplica anualmente. Rápidamente, porque no quiero, espera, no importa. Rápidamente, porque no quiero como alargar mucho la conferencia, pero sin embargo es importante que ustedes entiendan qué es el índice de pobreza multidimensional. 2 definiciones fundamentales. Uno es, estudia la incidencia de la pobreza y estudia la intensidad de la pobreza. Entonces, la incidencia, bueno, hay un criterio básico que es cuando hay 4 o más carencias, se considera que ese grupo familiar está en condición de pobreza multidimensional. Y la intensidad, pues es básicamente el número promedio de carencias que padece un hogar, o que padece, sí, el hogar. Y las dimensiones son 5 dimensiones, cada país desarrolla su propio, digamos, adapta el IPM, el índice de pobreza multidimensional, de acuerdo con sus características. Y entonces tenemos 5 dimensiones en Costa Rica: la dimensión de la educación, la dimensión de la salud, la vivienda y el uso de internet, el trabajo y la protección social. Y cada uno de esas dimensiones tiene un peso relativo, o sea, un peso específico del 20%. Y cada uno de esas dimensiones, a su vez, tiene 4 indicadores. Y los indicadores, entonces, al final, pues son todos esos, y esa es el peso de cada uno de los indicadores. Para poner básicamente un ejemplo, en la dimensión de vivienda y el uso de internet, se evalúa el mal estado del techo y el piso de la vivienda, se evalúa el mal estado de las paredes exteriores, se evalúa hacinamiento y disponibilidad o no de la internet. Y obviamente cada uno de estos indicadores se obtiene a partir de una gran cantidad de preguntas. La ENAO es una encuesta enorme, para alguno de ustedes que haya tenido oportunidad de verla. Sí, por favor, yo tengo el desglose de cada una de las dimensiones y la definición de cada indicador, pero no voy a profundizar en eso. Si más adelante ustedes quieren saber un poquito más, con mucho gusto. Pero en estas filminas vemos cómo cada uno de esos indicadores se define. Por ejemplo, no asistencia a la educación regular. Bueno, hogares con al menos una persona que se encuentra en edad de entre 15 y 17 años, o sea que debería ser edad escolar, debería estar asistiendo a la educación formal, y que no asista a la educación formal, excepto que tenga asistencia a educación abierta. Y así cada uno de los criterios en el IPM. Yo creo que los pasamos, si no te importa. Bueno, perdón, Marvin, se alargó demasiado. Sí, digo, se alargó. Está muy interesante. Cuando quieras, con mucho gusto. Los resultados del IPM, solo para que ustedes tengan una idea de qué ha pasado en este periodo. Esta es la variación interanual del IPM de Costa Rica, los periodos 2015, 2016 y 2017. Entonces, cuando el gobierno habla de reducción de la pobreza,
hay que verlo con lupa, porque en realidad es sí, sí y no, no, ¿verdad? Hemos tenido progresos y nosotros en Horizonte Positivo, en CCK también, porque estamos súper involucrados, estamos felices por el avance, aunque sea un avance pequeño, porque el avance fundamentalmente ha consistido en que al tener información mucho más específica de dónde están los focos de carencias, de una carencia u otra, el gobierno logró planificar de una manera mucho más eficiente la asignación de los recursos, porque se integró en este proceso no solo el Ministerio de Desarrollo Humano, sino también el Ministerio de Hacienda en la planificación del presupuesto. Yo creo que esa es la verdadera clave para que hayamos podido progresar y tener algunos avances. Sin embargo, bueno, aquí solo para usar algo sin uso de internet, que es uno de los indicadores que más progresó en este periodo, lo podemos ver en el 2015, 49.9, en el 2016, 40.8 y en el 2017, 34.3. O sea, que hay una variación de 15.59, lo cual nos indica que este es un indicador con mejora sustantiva en el periodo interanual. Hay otros casos en donde realmente hemos tenido una pérdida importante, ¿verdad? Por ejemplo, sin servicio de agua, en el 2015 teníamos 19.2, en el 16 18.8 y en el 17 21.1. O sea que perdimos más bien terreno en ese indicador. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué tiene esto que ver con todos nosotros, los comunicadores y los relacionistas públicos? Bueno, sucede que luego de la experiencia, en Horizonte Positivo vimos que había algo muy valioso en este proceso. Y creímos que podíamos llevarlo al mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque creemos que realmente si es solo el Estado, aunque nosotros desde el sector privado estamos empujando y tratando de ayudar y empujamos todo este proceso, en realidad para hacer una diferencia hay que armar un ejército nacional en los dos bandos, o sea, en el sector público y en el sector privado. Los dos motores tienen que estar encendidos y ojalá a full, o sea, encendidos y realmente muy comprometidos para poder avanzar en este tema. Y por eso desarrollamos una herramienta que es el IPM empresarial, o sea, el índice de pobreza multidimensional empresarial. Costa Rica es el primer país del mundo en contar con una herramienta que mide la pobreza en el sector empresarial. Y además certificado todo este proceso por Oxford, por los desarrolladores del IPM. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros le presentamos a Oxford la iniciativa y junto con ellos hicimos un equipo de trabajo y junto con ellos se desarrolló el índice para el sector empresarial. El índice de Costa Rica, el índice empresarial, tiene las mismas dimensiones, pero algunos ajustes hemos hecho cada una de las empresas. El objetivo es medir la pobreza al interior de la organización. Pero quiero señalar esto, medir la pobreza, pero no solo de los colaboradores, sino del colaborador y su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en BAC tenemos una persona que trabaja en servicio al cliente, esa persona tiene un salario decente, vive bien, o sea, tiene lo necesario para vivir, pero en su casa hay 3 personas dependientes de ella, porque su mamá tiene una incapacidad, porque su papá perdió el empleo y no ha podido trabajar, y porque tiene un hermano que todavía está en edad escolar. Esta persona, a pesar de tener ella
una situación aparentemente normal y aparentemente bien, digamos, la encontramos situada en una situación crítica de pobreza en su núcleo familiar. O sea, su núcleo familiar genera que ella caiga en pobreza multidimensional. No ella, pero su núcleo familiar sí. Entonces, de pronto, en la empresa, estamos acercándonos desde otro lugar a nuestros colaboradores. O sea, ya no es mi colaborador y cómo yo lo capacito y lo motivo y le ayudo en su proceso de desarrollo, es ir un poco más allá. Y en ese proceso de ir más allá estamos realmente, por eso yo creo, es potenciando la visión y la filosofía de la responsabilidad social empresarial, porque es llevándola más allá. Y ahora no solo estamos pensando en, ok, vamos a tener una conducta ética, vamos a asegurarnos que el impacto social sea positivo, que el impacto ambiental sea positivo, sino además cómo logramos incidir en la vida, en la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias. Entonces es entrarle mucho más allá al tema de las relaciones con nuestro stakeholder principal, con nuestro público principal, que son los colaboradores. Muy bien. Las dimensiones, como les adelanté, las dimensiones del IPM empresarial son las mismas 5 dimensiones. La educación, la vivienda, la salud, la protección social y el trabajo. Nosotros, siguiendo, ahora les voy a contar cómo fue el caso de las empresas que hicimos la aplicación modelo, digamos, del IPM empresarial. Incorporamos a raíz de una experiencia previa o de una experiencia que ya había avanzado, nosotros incorporamos 2 temas más, que era seguridad y endeudamiento, porque nos pareció que eran 2 temas muy importantes hoy día para nuestra empresa. Muy bien, esas son las dimensiones, cada una de las dimensiones con sus indicadores. El modelo, ¿cómo opera? Bueno, básicamente hoy día, yo no les voy a entrar en mucho detalle, pero hoy día Horizonte Positivo es el gestor y el administrador del IPM empresarial. Una empresa que quiera ser parte de la comunidad IPM empresarial va a Horizonte Positivo, crea un acuerdo con Horizonte Positivo y ellos le dan se hace una carta de entendimiento porque el manejo de la información es muy crítico. O sea, hay un compromiso ético de cómo se maneja la información, porque queremos que el colaborador nos dé la información de su familia, de su núcleo familiar. Es mucho más de lo que hasta ahora hemos pretendido hacer en términos de investigación de nuestra gente. Entonces, hay un respaldo, hay un acuerdo de confidencialidad y hay un método que se comparte con las empresas interesadas y con base en eso viene el entendimiento de la herramienta, el desarrollo de un proyecto para la empresa. Ese proyecto normalmente es liderado por un comité interno de la empresa, que la empresa define quién lo integra, y ese comité es el responsable de la implementación del proyecto. O sea, la implementación del proyecto tiene como 3 partes fundamentales. El desarrollo de la encuesta, luego el procesamiento de los datos lo hace Horizonte Positivo, de manera que los datos desagregados nunca están en manos de nadie en la empresa, sino de un ente externo que es como garante de que la información se use correctamente. Horizonte Positivo genera los reportes y la empresa con los reportes diseña un plan de intervención. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como empresa para mejorar la situación que encontramos en las familias de nuestros colaboradores y nuestros colaboradores? Muy bien, ese es ese gráfico, pero ya se los expliqué de una manera más general. Ahora, ¿por qué somos tan importantes en el sector privado con este tema del combate a la pobreza? Bueno,
Porque el 87% del empleo en Costa Rica lo genera el sector privado, lo generamos en el sector privado. O sea, no es menor. Tenemos a veces percepciones de que no es así, pero es una situación de oportunidad enorme. O sea, si podemos incidir desde el sector privado en la pobreza, pues yo creo que daríamos un paso grande, un salto como país. Entonces, la idea de que ustedes como relacionistas públicos lleven este mensaje y tengan esto en sus, dentro de su menú de posibilidades para promoverlo dentro de las empresas cuando ustedes estén trabajando para las empresas o sean parte de una agencia y puedan tener clientes y lo puedan promover, es realmente una gran oportunidad. Así es que ahora ya tal vez espero que les vaya haciendo sentido de que por qué estamos aquí hablando del tema de la pobreza. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando se desarrolló el IPM empresarial había que probarlo, ¿verdad? Entonces hubo dos empresas grandotas que son Purdy Motor y BAC Creomatic. Bueno, ambas son clientes de CCK, es realmente un orgullo para nosotros y creímos que era oportuno entrar nosotros también como agencia de relaciones públicas y como una empresa mediana, ¿verdad? Porque estamos hablando de empresas que tienen 10,000 empleados versus nosotros que tenemos 90 empleados. Entonces, además nosotros decidimos hacer la aplicación del estudio a nivel regional, o sea, no solo en Costa Rica, en nuestra oficina de Costa Rica, sino en nuestras oficinas regionales. Y estas tres empresas ya terminamos la aplicación del IPM, ya diseñamos un programa de intervención o de mejora, y estamos más bien en este momento haciendo coaching para una comunidad que ha crecido y que ya tiene más de 20,000 colaboradores toda junta, en donde se está ya aplicando el IPM empresarial. La idea es promover esta concepción y este esfuerzo. Ahora, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo no quiero abusar de ustedes. Yo tengo el caso de CCK y si quieren ver algunos de las filminas como para ver los resultados y cómo nos fue, es interesantísimo. Pero bueno, yo conceptualmente quiero plantearles, yo creo que como comunicadores formados en esta escuela, tenemos una oportunidad histórica de tender este puente de colaboración entre los sectores público y privado. Porque, por cierto, cuando se hace cuando se aplica el IPM empresarial, el índice de pobreza multidimensional empresarial, podemos encontrar una gran cantidad de desafíos que la empresa no puede atender, ¿verdad? Pero si colaboramos con el sector público, que tiene recursos para temas como vivienda o que tiene recursos para atención de salud u oportunidades de educación con el programa Avancemos, o sea, podemos crear unas sinergias fantásticas que tengan que hagan un verdadero impacto. Entonces, yo creo que el IPM responde a la visión de que todos los sectores, público, privado y ONGs, porque Horizonte Positivo es una ONG, seamos corresponsables de este esfuerzo. Y si hay un mensaje que les quiero dejar es ese, porque además me parece muy importante que evitemos el conflicto entre sectores. O sea, los desafíos son demasiado grandes para que pensemos que esto es un tema del sector público o esto es un problema del sector privado. No, la única manera de sacar a Costa Rica adelante va a ser trabajando todos, con metas comunes. Y la pobreza debería ser una meta común de todos los sectores. Así es que eso es. Y si quieren, Margot, vos decidís si terminamos aquí o si quieren que veamos el caso del IPM empresarial en CCK. ¿Cómo se sienten? ¿Agotados ya? Sí, eso es lo que iba a preguntar, si se sentían cansados. Sí, o si les interesa verlo o ver algo. Sí.
veámoslo, lo vemos rápido. Rapidito, ahí les tenemos un cafecito y les tenemos unas... Algunos se la van a tener que ir por el bus, pero no es que no quieran, estoy segura. No, estoy segura que eso es, desde luego. Pero bueno, para los que se quedan, ahí está el cafecito, por lo menos ahora pueden llegar. Rápidamente, bueno, CCK es una agencia de relaciones públicas, fundada desde hace 30 años, o sea que tenemos probablemente una historia, una de las historias más largas en el mercado, y hemos incorporado, como les dije antes, la visión de responsabilidad social desde el día 1, porque aunque no existía como concepto, tenemos casos, por ejemplo, el caso del programa, el proyecto de relaciones comunitarias de Península Papagayo, que nació en el año 2000, nació hace 18 años, y antes de que existieran las alianzas público, o los conceptos de alianzas público-privadas y de responsabilidad social como los conocemos hoy. Así es que para nosotros era un tema bastante natural. Claro, y dijimos, bueno, nosotros primero estamos muy involucrados en este proceso, deberíamos entrar rápidamente a participar. Y bueno, fuimos la primera empresa de comunicación, obviamente, la primera empresa mediana o pequeña, depende de la perspectiva con la que se mire, y la primera empresa regional que aplicó, o la primera empresa que aplicó el IPM empresarial a nivel regional. Estos fueron los pasos, pero yo ya se los expliqué, porque se los expliqué cuando vimos el modelo. Una parte que nosotros trabajamos de manera muy especial fueron las campañas de comunicación para motivar la participación de los colaboradores. Y esto ha sido muy interesante porque ha servido de modelo para otras empresas que quieren entrar en el proceso. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en realidad logramos una respuesta altísima de colaboradores que respondieron la encuesta. Así es que probablemente un diferenciador fue el esfuerzo de comunicación que le pusimos al proceso. ¿Cuáles son los datos que obtuvimos? Este es el dato. Evaluamos 78 hogares, 55 en Costa Rica, 23 en otros países de la región, y encontramos que el 3.8% de los hogares mostraban, caían dentro de la pobreza multidimensional. En ninguno de los casos era el colaborador nuestro el que activó los indicadores. En realidad, en todos los tres casos fue el núcleo familiar del colaborador. Bueno, para nosotros, digamos que en los casos que encontramos fundamentalmente fueron activados por temas como vivienda y desempleo, que además traen otras consecuencias que podemos ver en la gráfica que sigue, creo. Esta es la incidencia de los indicadores para CCK. Parece muy complicado, pero no, en realidad es súper sencillo. Estas son las dimensiones, ¿verdad?, del IPM, y cada una de esas dimensiones, ahí tenemos cómo fue la incidencia, qué porcentaje de nuestra gente, no de nuestra gente, sino del núcleo familiar de nuestros colaboradores, están fuera de la fuerza laboral, por obligaciones familiares, personas con discapacidad sin transferencia, que no reciben ninguna transferencia de parte del Estado, que eso compensa en muchos casos la situación, y así sucesivamente. ¿Cuáles son estos indicadores en donde nosotros pusimos la atención? Bueno, incumplimiento de derechos laborales, nos encontramos gente que sus padres o sus familiares tenían un empleo, pero que no estaban recibiendo, por ejemplo, no estaban asegurados. Cosas de esa naturaleza, varias, muchas, ¿verdad? Como ustedes ven, nosotros marcamos baja formación de capital humano, encontramos que había, digamos, desafíos en materia de capacitación para potenciar la capacidad de integrarse al trabajo,
en familiares de nuestros colaboradores y gente sin seguro de salud, pero también otras cosas, hacinamiento, algunas casas en mal estado, de techo y piso. De hecho, el caso de pobreza multidimensional que encontramos en Costa Rica encontramos un caso de pobreza multidimensional en uno de los hogares de una de nuestras colaboradoras, era básicamente por un problema de la vivienda. Y ahora les voy a contar qué hicimos. Muy bien. Seguridad. Bueno, les comenté que aparte de las 5 dimensiones que habíamos evaluado del IPM empresarial, nosotros evaluamos dos temas más, porque son 2 temas que encontramos que eran fundamentales. Ya BAC los había incorporado, porque BAC empezó antes que nosotros. BAC y Purdy, las 2 empresas empezaron antes que nosotros. Y esto fue muy interesante. En la región, 54.43% de las familias o de los núcleos familiares dicen que han o reportan al menos un caso de inseguridad de toda naturaleza, presenciar venta de drogas, presenciar prostitución, estar limitados a salir de sus casas o a que sus niños puedan tener entretenimiento y esparcimiento por problemas de seguridad o haber sufrido un problema de seguridad en lo personal. Entonces este es un tema que nos pareció que era muy interesante, muy importante. Y luego el tema de endeudamiento. Aquí ya vienen otros detalles. El tema de endeudamiento, vean qué interesante. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que es un tema de desafío regional. Pero este tema sí se midió solo en los colaboradores, no en el núcleo familiar. Y el 15% de nuestros colaboradores presentan un endeudamiento mayor al recomendado. El recomendado es 30% sobre el salario. Eso es lo que se considera el endeudamiento correcto, digamos, menos de 30% o menos. Ahora hay casos interesantes, por ejemplo, una persona con un nivel alto en la compañía, ella y su marido tomaron una decisión interna de la familia, de que él iba a hacerse cargo de todos los gastos familiares y la operación del hogar, educación de los hijos, todos los gastos, y que ella iba a tomar el crédito de la vivienda y el vehículo. Entonces de pronto ella sale con un endeudamiento muy alto. Son casos, pero lo importante es que este es un tema interesante e importante desde el punto de vista de la pobreza. ¿Y por qué? Bueno, porque mucha gente cae en incapacidad de pago y esto los lleva a situaciones de pérdida de la garantía que pusieron, que puede ser el vehículo o puede ser la vivienda, y otros asuntos, o el embargo de su salario. Esto es un tema importante. Entonces, bueno, y luego diseñamos un plan de acción, y para no entrar en eso y no agotarlos, les voy a contar. Básicamente hicimos un programa de mejora de las capacidades de los familiares de nuestros colaboradores. Hemos hecho capacitación acerca de cómo buscar empleo para padres, hermanos, hermanas, familiares de nuestros colaboradores. Les enseñamos desde cómo preparar el currículum. Les hicimos un manual de derechos porque mucha gente estaba en condición de trabajo, pero el patrono no les estaba cumpliendo con sus derechos. No aquí, esos casos los encontramos en Nicaragua y en El Salvador, muchísimo, y así sucesivamente. Y además nosotros anualmente tenemos una causa anual, o sea, y levantamos fondos para algún proyecto. Durante 4 años hicimos una campaña que básicamente estaba orientada a dotar a las cárceles en Costa Rica de bibliotecas. Y bueno, lo hicimos 4 años y le dimos biblioteca al Buen Pastor, la Reforma, al Hogar San Luis, jóvenes aquí en San Luis de Santo Domingo. Y entonces
siempre tenemos una causa. Bueno, el año pasado decidimos que nuestra causa iba a ser nuestra gente. Entonces levantamos una campaña súper linda y recogimos los fondos necesarios para arreglarle la casa a la compañera que tiene el problema de vivienda. Ahora, ¿pudimos haber ido por otro camino? Sí. O sea, pudimos haber hecho un proceso con el gobierno y buscar las ayudas que el gobierno tiene para eso. Pero decidimos que era importante motivar a la gente y, digamos, que comprometer a todo el mundo, a todo el equipo en una causa que todos sintiéramos, además que el IPM empresarial es algo, o sea, y la intervención y la solución es algo en lo que todos podemos colaborar. Entonces fue muy bonito, ya hicimos la valoración y probablemente, o sea, hemos hecho de todo para recoger fondos, la empresa puso una contraparte y en este momento pues ya tenemos los fondos para hacer el arreglo de la casa. Y hay otros programas de defensa personal, el tema de capacitación en seguridad. Hicimos una alianza con el BAC para hacer capacitaciones sobre el tema de endeudamiento con nuestros colaboradores y cómo salir de situaciones críticas en materia de financiamiento. O sea, varias actividades muy bonitas. Así es que de eso se trata el programa y todo el esfuerzo. Ahora, este proyecto adquiere dimensiones muy distintas cuando estamos hablando de una empresa grande, mayor, digamos como el PAC Creomatic o como Purdimoto. Hoy día la comunidad, vamos a la última, creo que, no, pasa todo eso, porque ese era el programa Impulso. Hoy día la comunidad IPM tiene un grupo de empresas súper valioso, digamos, todas aportan una gran cantidad de gente y entonces a través de ellos podemos llegar a 20.000 familias. Está el grupo Cuesta Moras, Apurdiva, que ya les mencioné, Mercado de Valores, FIFCO, hace poco entró, Don Fernando, que son carnes Don Fernando, Avon, Zona Franca América, Aeris, el aeropuerto, la compañía que gestiona y administra el aeropuerto, EPA, Garnier, MECO, la Clínica Bíblica, Zona Franca, Cochol, el bufete Arias, que es un bufete de abogados, Aldesa, Deloitte, Euromobilia, CINDE, Lagar, o sea, todo tipo de organizaciones. Y la idea es que esto crezca. Entonces, mi invitación es para que ustedes, cuando estén allá afuera, trabajando con empresas, con organizaciones, pues traten de generar interés sobre el tema del IPM empresarial, que es una oportunidad realmente para potenciar la responsabilidad de las empresas. Aquí termino, no sé si tienen preguntas o algún comentario, por favor.